Buenos días con todos. Muchas gracias por conectarse y darse un tiempo para participar en este webinar. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de contratación de talento internacional. Hemos considerado abordar este webinar desde tres aspectos, los cuales consideramos los más importantes, que son los temas migratorios, los temas laborales y los temas tributarios. Antes de dar inicio al webinar, me gustaría darles algunos alcances. Cualquier pregunta que deseen realizar lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas y estas serán respondidas al final durante la ronda de preguntas. En caso las consultas no sean absueltas en su totalidad por un tema de tiempo, pueden enviarnos la consulta vía correo electrónico a eventos@prcp.com.pe y estas serán absueltas a la brevedad. De igual manera, les indicamos que luego de finalizado el webinar, van a poder encontrar la presentación, el video y el audio en nuestro blog. Bueno, daremos inicio a este webinar. Como hemos indicado, el tema a tratar es contratación de talento internacional. A mi cargo estará los aspectos migratorios. Siguiente. Como premisa general, debemos tener en cuenta que para la contratación de un talento internacional en el Perú, tienen que cumplirse dos requisitos importantes. Uno, que el extranjero debe contar con un contrato de trabajo aprobado o registrado ante la autoridad migratoria y que el extranjero ostente con la calidad migratoria habilitante para prestar servicios en el Perú. Las modalidades de contratación pueden verse desde dos vías generales, ¿no? Una contratación directa y una contratación indirecta. La contratación directa es aquella que va a ser abordada a través del cual el trabajador extranjero ingresa a la planilla nacional y presta servicios directamente en el Perú. Y las modalidades de contratación internacional podría verse enfocada en aquel extranjero que es designado al Perú para prestar un servicio en específico durante determinado tiempo, pero que continúa perteneciendo a la planilla de su empleador extranjero, ¿no? Así podemos ver dos grandes aspectos, ¿no? Contratación directa, que puede ser dividida a su vez en contratación temporal y en contratación para un trabajador residente, y la contratación indirecta, que puede ser establecida de igual manera como una designación temporal y una designación residente. Las diferencias básicamente entre un trabajador temporal y un designado temporal, así como un trabajador residente y un designado residente, está relacionado al tiempo que va a permanecer en el Perú. Por ejemplo, un trabajador temporal es aquel que va a permanecer en el país por un plazo inferior a 365 días, por eso se dice que ostenta permanencia y no residencia. Y el trabajador residente es el que va a permanecer en el país por un periodo superior a los 365 días. La misma regla aplica para el tema de designación. Es importante tener en cuenta en este punto que cuando hablamos de residencia y permanencia estamos abordando estos conceptos desde la arista migratoria y no desde la arista tributaria, porque son conceptos totalmente distintos. Ya la doctora Ivy Pacheco, especialista en temas tributarios, más adelante nos va a ir eh, brindando las indicaciones respecto de las condiciones de domiciliado y no domiciliado a nivel tributario para un extranjero, lo cual es totalmente distinto en el aspecto migratorio. Así empezaremos brindando los requisitos principales para la contratación de talento internacional a través de una contratación directa. Recordemos que la contratación directa es aquella en la cual el extranjero ingresa a la planilla de la empresa peruana, ¿no? Eh, Nos solicitan que exista un contrato de trabajo registrado o aprobado ante la autoridad migratoria, perdón, ante la autoridad laboral. Más adelante les voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre el registro y la aprobación de un contrato, ¿no? Como requisitos principales y exigibles para que el contrato sea válido, nos solicitan cláusulas específicas, por ejemplo, cláusulas de capacitación, plazo del contrato, las causales de exoneración o de cumplimiento o de excepción de los porcentajes limitativos, la cláusula de retorno, de tributación, entre otros. Nos solicitan que el contrato sea suscrito en duplicado, sea registrado ante el ministerio
y un ejemplar sea entregado al ciudadano extranjero, ¿no? Para el registro de este contrato que se realiza ante la plataforma del Ministerio de Trabajo, dependiendo cuál es la forma de contratación, en ambos casos nos solicitan que la empresa tenga la clave SOL, la copia escaneada del contrato, el documento de identidad del extranjero vigente o el pasaporte con el permiso especial para firma de contratos. Y este procedimiento se realiza, ingresas a la plataforma del ministerio, llenas como que un formulario con datos relacionados a la remuneración, plazos, vigencia del contrato, calidades migratorias de los extranjeros, y automáticamente se emite la constancia de registro del contrato. Si bien es cierto, la constancia, la aprobación de los contratos ahora es automática, esto no deja sin efecto que la autoridad laboral pueda posteriormente realizar algún tipo de fiscalización y solicitar documentación que acredite ya sea la exoneración o la excepción de la contratación de estos extranjeros, ¿no? Como una nota, es importante mencionarlos que ya hace varios años se ha incorporado como causal de extinción de la relación laboral la pérdida de la calidad migratoria habilitante de los extranjeros. Siguiente. Así, la contratación directa puede verse desde dos grandes aristas. Una, que es a través de la contratación de la Ley de Contratación de Extranjeros y su reglamento, en la cual establece como premisa general que toda empresa no puede tener personal extranjero que supere el 20% respecto del número de personas y que la remuneración de este 20% no supere el 30% de la planilla. A grandes rasgos, o como ejemplo, le podría indicar, si una empresa tiene 100 personas, más de 20 no pueden ser extranjeros y la remuneración de estos 20 extranjeros, partiendo de la premisa que la planilla es de 100.000, no podrían superar 30.000 soles, ¿no? Entonces, la regla general es que ninguna empresa puede tener extranjeros superior al 20%, ni que su remuneración supere el 30% respecto de la planilla. La misma norma también señala que existen supuestos donde se puede exonerar al trabajador extranjero de estos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, si es un personal de dirección, si es una persona que tiene poderes en la empresa, entre otros supuestos. También señala que existen extranjeros que no van a tomar en cuenta los porcentajes limitativos establecidos en la norma. Por ejemplo, aquellos que tengan parientes peruanos, padres, esposo o hijos peruanos, aquellos cuyo país existe un convenio de doble nacionalidad, por ejemplo los españoles, o aquellos extranjeros cuyo país de nacimiento tenga algún convenio suscrito, como por ejemplo el Mercosur Account, ¿no? Siguiente. También podemos abordar la contratación de extranjeros a través de la aplicación de convenios, ¿no? Que sería el del Mercado Común del Sur, que es Mercosur, y de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, antes de pasar a la siguiente, o déjalo ahí, no hay problema, es importante tener en cuenta que todo extranjero, su contratación va a estar dirigida o en base a la Ley de Contratación de Extranjeros y su reglamento que establece los porcentajes, las exoneraciones o las excepciones, o a través de los convenios en los cuales nos indica que el tratamiento que van a seguir es la de un nacional, ¿no? Pero no perdamos de vista que el tratamiento que se le dé al extranjero desde el punto de vista laboral no implica que sean nacionales para cualquier otro tratamiento, ya sea tributario o migratorio. Así podemos ver la contratación directa también a través del convenio de Mercosur, aplicable a Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Y a través de este convenio, el tratamiento que se le da al extranjero a nivel laboral es que puede ser contratado a plazo determinado o indeterminado. Determinado si es que la empresa cuenta con una causal objetiva establecida en la ley aplicable para contratación nacional, ¿no? Este contrato tiene que ser registrado de forma obligatoria ante la plataforma del Ministerio de Trabajo, que es la página del CIVICE. Y a nivel migratorio,
a las personas que se acojan al convenio de Mercosur les dan autorización de residencia por el plazo de 2 años, a diferencia del procedimiento regular aplicable a cualquier extranjero, que es el de 1 año, ¿no? Y su residencia en el Perú no está ligada a un contrato de trabajo, como si es en el procedimiento regular, sino a la acreditación de carencia de antecedentes, tanto en su país de origen como en el Perú. Podemos también abordar el tema de contratación directa a través de la Comunidad Andina de Naciones, aplicable a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y básicamente los beneficios que brinda este acuerdo son similares a los de Mercosur, con la diferencia principal que brinda beneficios tributarios, como bien lo va a mencionar Ivy más adelante, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, otorga el tratamiento laboral a los extranjeros igual que a los nacionales. Pueden ser contratados a plazo determinado o a plazo indeterminado, y la aprobación y registro de estos contratos se realiza ante una plataforma especial, que es el CIVITMA, el Sistema Virtual de Trabajador Migrante Andino, no el CIVICE, que es el procedimiento regular que realizamos para cualquier tipo de extranjeros. Igual la plataforma es bastante amigable y también se tiene que contar con la información relativa a la empresa, clave SOL, RUC, password y datos del contrato para obtener también la constancia de aprobación del contrato de forma automática, ¿no? A nivel migratorio, los extranjeros que aplican a la visa de Comunidad Andina de Naciones obtienen autorización de residencia por el plazo de 2 años, a diferencia del procedimiento regular, que es de 1 año, y luego de transcurridos estos 2 años, dan la facilidad del extranjero de obtener autorización de residencia de manera indefinida en el país. Y abordando ya el segundo punto, que era la contratación indirecta, que es aquella figura en la cual el extranjero es designado al Perú por su empleador extranjero para prestar servicios específicos y determinados y especializados en el Perú. La autoridad migratoria para el para el procedimiento de obtención de visa solicita que los contratos de cooperación técnica o de asistencia o entre empresas tengan cláusulas específicas para que puedan para que puedan ser considerados como válidos. Esas cláusulas obligatorias son la descripción del servicio a desempeñar por la empresa extranjera para la empresa peruana, el plazo del contrato, la retribución de los extranjeros que va a ser abonada por el empleador extranjero, con lo cual se desvincula o se procura romper el tema de laboralidad con la empresa nacional, el costo de traslado y la tributación de los extranjeros, que es importante que tengan en cuenta que es distinta a la tributación que puede surgir entre empresas, ¿no? Migraciones obliga que los contratos de asistencia técnica sean en español o al menos a doble columna, ¿no? Y para que este documento sea válido en el Perú, debería contar con toda la cadena de legalizaciones necesaria para que resulte válido, o si el país con el cual se suscribe el contrato pertenece al Convenio de La Haya, se encuentra apostillado. Entonces, a través de la contratación indirecta a nivel migratorio, para la tramitación de estos tipos de visas se necesitaría acreditar y presentar, entre otros, como documentos principales, el contrato de asistencia técnica o cooperación entre empresas, una carta de designación de la empresa extranjera donde señala que el extranjero va a ser designado a la empresa peruana X para prestar el servicio específico y durante determinado tiempo, una carta de la empresa peruana recibiendo el servicio de la empresa extranjera materializada en el ciudadano extranjero, y se tiene que acreditar la carencia de antecedentes del extranjero que está siendo designado al país para la prestación de los servicios. Es muy importante tener en cuenta que independientemente si el procedimiento de visa es de contratación directa o indirecta, Migraciones para 90% de los procedimientos está solicitando que los extranjeros acrediten la carencia de antecedentes en su país de origen o el país donde han residido los últimos 5 años. Esto tiene como fin evitar que se eleven los índices de delincuencia en el país, ¿no?
Entonces, como aspectos migratorios generales, podríamos señalar que para la tramitación de una visa existen dos vías. Cambio de calidad migratoria, que es el procedimiento iniciado ante la Superintendencia Nacional de Migraciones con la presencia del extranjero en el país durante el tiempo que su trámite de visa se encuentra en proceso. Y solicitud de visa, que es proceso migratorio que se inicia con la presencia del extranjero fuera del Perú y durante su tramitación el extranjero no puede ingresar al Perú. Luego de que en el proceso de solicitud de visa se apruebe la visa, Migraciones oficia al Ministerio de Relaciones Exteriores la aprobación de la visa y a su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores al Consulado de Perú de la ciudad donde reside el extranjero para que recabe el estampado de la visa, ¿no? Los principales requisitos, como mencionábamos anteriormente, para obtener visas que están orientadas para la contratación de talento internacional, básicamente la visa de trabajo, es acreditar un pasaporte vigente recomendable que el plazo del pasaporte sea superior a los 12 meses, certificados de carencia de antecedentes apostillados en su país de origen o del país donde han residido en los últimos 5 años, de ser el caso, ficha de canje internacional de Interpol, que es que resulta aplicable para aquellos procesos que no son a través de convenios ni Mercosur ni CAN, y declaraciones juradas de carencia de antecedentes de enfermedades infectocontagiosas y de carencia de antecedentes penales, judiciales y penales. Los plazos para ambos procedimientos, ya sea de cambio de calidad migratoria y de solicitud de visa, de acuerdo a TUPA, es de 30 días hábiles. Sin embargo, todos los que nos manejamos en este ambiente sabemos que los plazos son se superan en demasía, más aún cuando la autoridad migratoria todavía tiene muchísimas carencias. Hace poco hemos tenido todo un problema de casi 25 días porque no hemos contado con insumos para la impresión de carnet, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el TUPA señala que el plazo es de 30 días, es posible que este plazo pueda ampliarse a 50 o 70 días calendarios. Eh, la autorización para firma de contratos, que es para aquellos extranjeros que van a necesitan suscribir su contrato de trabajo para el inicio del proceso migratorio, es de 5 días. Sin embargo, en la práctica, el permiso puede ser obtenido de forma automática, ¿no? Y de igual manera, con la autorización de los permisos para que el extranjero se ausente del país por un plazo de 30 días durante el tiempo que su proceso de cambio de calidad se encuentra en trámite, si bien es cierto, el TUPA señala 7 días hábiles, el permiso puede ser obtenido de forma automática. A fin de cerrar este punto de aspectos migratorios, le señalamos que los procedimientos obligatorios de extranjeros es realizar la actualización de datos, es decir, que toda aquella información que ha sido declarada ante migraciones se actualice de forma continua. El plazo que establece la norma es 30 días siguientes desde realizado el cambio, si no podrían ser sujetos a multas. Las prórrogas de las calidades migratorias para tener siempre vigente la autorización de residencia y el permiso de trabajo en el país, y los duplicados o renovaciones del carnet de extranjería. Siguiente, en este punto también es importante tener en cuenta que es muy distinto la vigencia de los carnets de extranjería como plástico que la autorización de residencia. Entonces, hay que tener presente que la fecha que figura en el carnet de extranjería no es la fecha de autorización de residencia, sino es la fecha de caducidad del documento como plástico. Así, las visas de permanente, por ejemplo, tienen una vigencia del plástico de 5 años, un procedimiento regular de 4 años, y en el caso de los niños de 3 años, ¿no? Y las autorizaciones de residencia o permanencia son lo que señale, por ejemplo, la carta de destaque o el tiempo del contrato de trabajo. Las residencias en procedimiento regular es de 1 año y a través de los convenios de 2, como hemos mencionado. Otro supuesto de pérdida de calidad migratoria, que es el más común, es la ausencia del extranjero por un plazo prolongado del país. En el caso de visas de residentes de cualquier calidad migratoria, a excepción de la permanente, es de 183 días calendarios,
continuos. Antes la norma señalaba que la ausencia tendría que ser continuos o acumulados en un periodo de 12 meses. Sin embargo, con este cambio resulta beneficioso para los extranjeros porque resulta poco probable que un extranjero se ausente de forma continua 183 días y esto amerita la pérdida de la calidad migratoria, ¿no? Siguiente. El régimen de infracción de los extranjeros es multa, salida obligatoria y expulsión. La multa básicamente es por eh, aquellos supuestos donde los extranjeros tienen múltiples nacionalidades y salen del país con una nacionalidad, ingresan del país con otra nacionalidad. Es obligatorio de parte de los extranjeros salir e ingresar del país siempre con con la misma nacionalidad, ¿no? No realizar actualización de información declarada ante migraciones dentro de los plazos establecidos o permanecer en el país excediendo el plazo que le brinda el funcionario de migraciones al momento de ingresar al Perú, ¿no? Salidas obligatorias es porque ingresaron al Perú de forma irregular y permanecen de forma irregular, o, por ejemplo, si no han realizado dentro de los plazos establecidos los procesos de renovación de residencia. Y expulsión es básicamente que es el caso más extremo, porque pueden dar restricción de ingreso al extranjero de hasta por 15 años. Hace poco se acaba de publicar el procedimiento que tienen que seguir los funcionarios migratorios para establecer el tiempo de restricción de los extranjeros cuando se encuentren en alguna de estas causales, ¿no? Que es realizar trámites con documentos falsos o declarar información incorrecta a migraciones para obtener residencias, ¿no? De forma general, podríamos decir que los derechos y obligaciones del personal extranjero a nivel laboral son exactamente los mismos que los nacionales. Tienen derecho a todos los beneficios sociales, remuneración, gratificaciones, ETS, licencias, descansos, entre otros. Y a nivel migratoria es la obtención de la calidad migratoria y derecho a la unificación familiar, ¿no? Lo cual resulta muy aplicable para aquellos extranjeros que han ingresado al país buscando o huyendo de una realidad económica complicada, ¿no? Las obligaciones de todo extranjero es desarrollar actividades que se encuentran autorizadas por la calidad migratoria que ostentan, el pago de impuestos y mantener vigente siempre la calidad migratoria. Es importante tener en cuenta que esta obligación está dirigida al extranjero y no a la empresa. Sin embargo, ante una fiscalización que pueda realizar, por ejemplo, SUNAFIL, es muy probable que la autoridad laboral sancione a la empresa y no al extranjero respecto de la contratación de personal extranjero sin la calidad migratoria habilitante, ¿no? Y a nivel migratorio, mantener vigente la calidad migratoria y informar oportunamente a migraciones los cambios ante la Superintendencia Nacional. A continuación le doy el pase a la doctora Anita Solano, quien va a abordar el tema de contratación de peruanos en el extranjero. Muchas gracias. Bueno, ahora como les comentaba la doctora Paola, yo les voy a comentar brevemente algunas consideraciones que debemos tener presente para la contratación del personal peruano en el extranjero, a diferencia de lo que acabamos de conversar, que era un tema de cómo contratar personal extranjero en el Perú, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos un par de supuestos interesantes para el tema de los peruanos en el extranjero. El primero que vamos a revisar en este caso es cuando una empresa peruana decide, un empleador peruano, una empresa peruana decide destacar un trabajador también peruano para prestar servicios en el extranjero, ¿no? En este caso, las consideraciones que se deben tener presentes en materia laboral son, por ejemplo, que el trabajador permanece siempre en la planilla del empleador peruano. No hay en este caso un traspaso del empleador a una empresa extranjera o a algún otro empleador, no. En este caso, el empleador, si bien es el trabajador, disculpen, está prestando servicios en el extranjero, él mantiene su relación laboral, su vínculo laboral con el empleador peruano. Esto quiere decir que el empleador peruano también se mantiene a cargo de cumplir con todas las obligaciones laborales respecto de su trabajador. Es necesario también que se deba suscribir un contrato o un acuerdo en el que se evidencie que el trabajador va a ser destacado a otro lado.
y es importante que en este acuerdo también se especifique la vigencia o la duración de este destaque, ¿no? Es importante también que el empleador pueda garantizar que se vayan a cumplir todas las condiciones necesarias para que el trabajador pueda desarrollar sus labores de manera segura, en cumplimiento de nuestra normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es necesario, se puede suscribir una declaración jurada en la que el trabajador consigne que tiene las condiciones necesarias para poder trabajar de manera segura, o se puede coordinar visitas inspectivas de repente de algún otro trabajador de la empresa que pueda garantizar que las condiciones en las que está trabajando el personal destacado son las adecuadas. Por otro lado, también es importante considerar desde el ámbito migratorio que las normativas o las disposiciones que deban cumplirse van a estar regidas necesariamente por el país al que el trabajador vaya a ser destacado, no por las normas peruanas, sino por el país que vaya a recibir a este trabajador. Y desde el aspecto tributario, como ya comentará más adelante la doctora Ivy, es necesario revisar la condición de domiciliado o no domiciliado aquí, y también las disposiciones tributarias del país al que van a prestar los servicios, ¿no? Pero esto ya lo conversaremos más adelante en el webinar. Es súper importante, como les comentaba, que en estos acuerdos, estos contratos, se pueda establecer y respetar el plazo de destaque para poder evitar cualquier tipo de contingencias, ya sea, ¿no?, de temas migratorios, de repente temas tributarios, de domicilio, etcétera, ¿no? Es importante también determinar si este destaque, al momento de, ¿no?, de trasladar al trabajador al extranjero, va a haber alguna modificación de sus obligaciones, de sus responsabilidades a las inicialmente establecidas, y consecuentemente ver si de repente esta variación, si va a asumir mayores responsabilidades, si va a tener mayores tareas, necesita una negociación de repente de la remuneración nuevamente, ¿no? Porque está asumiendo mayores responsabilidades, de repente va a cambiar su horario y va a ser necesario poder renegociar estas condiciones. Luego tenemos también otro supuesto en el que los trabajadores peruanos son contratados en el extranjero, o sea, son contratados para prestar servicios en el extranjero por una empresa extranjera. En este aspecto ya no hay un vínculo con un empleador peruano, es decir, el trabajador es contratado directamente por la empresa extranjera, y es esta empresa la que está obligada a cumplir con todas sus obligaciones en materia laboral, de acuerdo con las disposiciones del país en el que se vayan a prestar los servicios, ¿no? Ya no aplica la normativa laboral peruana, sino la normativa laboral del país en el que se vayan a prestar los servicios, ¿no?, donde vaya a trabajar este trabajador. En materia migratoria, como les comentaba, también aplican las disposiciones del país en el que esté destacado el trabajador, ya no las peruanas, y lo mismo en los aspectos tributarios. En el caso de los trabajadores que son contratados por una empresa extranjera, pero sin embargo van a prestar sus servicios de manera remota desde el país, tenemos que considerar que, si bien, ¿no?, la normativa igual aplica de acuerdo con el país que los está contratando, la empresa que los está contratando, ya no es necesario revisar los temas migratorios. Sin embargo, sí es necesario revisar los temas tributarios de igual manera. Pero esto ya, como les dije, lo comentaremos más adelante. En el caso de que vayamos a traspasar un trabajador que inicialmente tenía una relación laboral con un empleador peruano, pero ahora va a prestar servicios para una empresa extranjera, que pasa mucho, por ejemplo, si tuviéramos un grupo de empresas o de repente empresas vinculadas que están traspasando un trabajador de una empresa, una sucursal de repente peruana, a una sucursal o una sede en el extranjero que los va a contratar directamente. Es importante tener en cuenta que necesariamente vamos a tener que cesar al trabajador para que pueda prestar sus servicios para la otra empresa en el extranjero. Y para esto necesitamos, como les comentaba, que se efectivice el cese, ya sea a través de una renuncia, un mutuo acuerdo, un despido, lo que se fuera a negociar, que se le fuera a liquidar los beneficios sociales correspondientes de acuerdo con nuestra normativa aquí en el Perú, y también se le debe dar de baja al trabajador en el registro como un procedimiento de cese regular. Posteriormente, el trabajador puede pasar a prestar servicios a la empresa extranjera, ¿no? Ahora vamos a comentar también muy rápidamente el tema de los aspectos remunerativos aplicables para los trabajadores tanto extranjeros como
en lo aplicable a los trabajadores peruanos que sean destacados al extranjero. Para dar un poco de contexto, tenemos que entender que la remuneración es toda ventaja patrimonial que el trabajador percibe por parte de su empleador a cambio de los servicios prestados, a cambio de su trabajo, ¿no? Esta remuneración puede ser pagada en efectivo, en dinero o en especie. Y puede estar compuesta por conceptos remunerativos o por conceptos no remunerativos que vamos a ver más adelante. En este caso, el concepto remunerativo lo entendemos como una ventaja patrimonial que es de libre disposición, con la excepción que, como les digo, comentaremos más adelante, que es la excepción de la condición de trabajo, que de acuerdo a la normativa vigente es un concepto no remunerativo. En este caso también tenemos que la remuneración pagada en efectivo es una remuneración que se considera para los aportes al sistema de pensiones, y las remuneraciones brindadas en especie son consideradas no pensionables para el tema del sistema privado de pensiones, ¿no? Aquí tenemos un breve listado de conceptos remunerativos, no remunerativos, de sus características. En el caso de los conceptos remunerativos, entendemos que son de carácter contraprestativo, como comentamos, son entregados, ¿no?, a cambio del trabajo, a razón del trabajo realizado por el trabajador. No importa cuál sea su denominación, puede ser entregado en dinero o en especie. Es de libre disposición, representa necesariamente una ventaja o un beneficio patrimonial para el trabajador, y forma parte de la base de cálculo de los beneficios sociales, ¿no? Ya sea gratificaciones, CTS, vacaciones, horas extras, subsidios, utilidades, y también está afecto a los tributos y aportes correspondientes. En el caso de los conceptos no remunerativos, son aquellos que están en principio dispuestos por los artículos 19 y 20 del tubo de la ley de CTS, que son aquellas excepciones establecidas legalmente, ¿no? También tenemos como conceptos no remunerativos, perdón, aquellos que por su propia naturaleza no son considerados remuneración, o sea, no son contraprestativos, ¿no? Como por ejemplo las CTS, las indemnizaciones, y estos no forman parte de la base de cálculo de beneficios sociales, que como sí lo hacen los conceptos remunerativos, y tienen como característica general que son no contraprestativos y normalmente son parte de una liberalidad del empleador para poder entregárselos al trabajador. Aquí tenemos un listado de los conceptos excluidos por ley del carácter remunerativo, ¿no? La gratificación extraordinaria, por ejemplo, las utilidades, cualquier tipo de utilidades, condiciones de trabajo, bienes de propia producción, el transporte, asignación por educación, canasta de Navidad, alimentación indispensable, movilidad, viáticos y la bonificación por cumpleaños son conceptos considerados como no remunerativos por los artículos 19 y 20 del tubo de la ley de CTS. Luego, ya entrando un poco más al tema de las políticas remunerativas y cómo podemos, ¿no?, manejar el tema remunerativo para estos trabajadores, ya sea extranjeros o que vayan a ser destacados, tenemos como una opción la RIA, que es la remuneración integral anual, que es este supuesto en el que el trabajador, ¿no?, recibe mensualmente o en la periodicidad que se pacte el total de sus beneficios divididos, ¿no? En este caso, la RIA solamente resulta aplicable para los trabajadores que ganen igual o más de 2 UITs mensuales. O sea, es un poco más de 10.000 soles, ¿no? Es necesario que este acuerdo de remuneración integral anual esté pactado por escrito, en un convenio escrito, y precisar si hay beneficios legales o convencionales que vayan a ser excluidos de este acuerdo, ¿no? Si hay algunos que van a ser tratados de manera regular, de repente, ¿no? Es necesario que esta excepción esté hecha por escrito. La RIA, como les comentaba, comprende todos los beneficios legales, excepto las utilidades, pero incluye, por ejemplo, las vacaciones, incluye gratificaciones, la remuneración básica, entre otros. Y también es necesario hacer la diferencia en el caso de los beneficios que son objeto de beneficios tributarios, ¿no? Pero esto ya lo comentaremos más adelante. Nuevamente, como les comentaba, el tema de las políticas remunerativas es necesario poder manejar de manera adecuada de qué manera se les va a retribuir a estos trabajadores extranjeros por sus prestaciones, de manera que no hayan
un incremento de repente del costo de la laboralidad de estos trabajadores, ¿no? Para ello es necesario identificar también qué conceptos o qué pagos, ¿no?, son afectos a rentas de quinta categoría. En este caso, tenemos que no se encuentran afectos a renta de quinta categoría. Algunos ejemplos: el pasaje al inicio y al término del contrato de trabajo, es decir, para que el trabajador pueda venir al Perú o pueda, ¿no?, ser destacado del Perú. La alimentación y hospedaje durante los 3 primeros meses de residencia en el país, los pasajes a su país de origen por vacaciones, siempre que esté vigente su contrato de trabajo, el transporte y salida del país del equipaje, menaje de casa al inicio y al término del contrato. Son básicamente situaciones que son necesarias para que el trabajador pueda prestar sus servicios en el país, ¿no? Aquí deben cumplirse estas condiciones, que son que el trabajador contratado fuera del país tenga la condición de no domiciliado, que el contrato se encuentre aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo y que el contrato se establezca que tales beneficios, o sea, todos los que hemos mencionado, serán asumidos por la empresa. Perdón. Luego tenemos también que existe la posibilidad de entregarle al trabajador algunos bonos, ¿no? Pero estos bonos, como comentábamos inicialmente, es necesario identificar si tienen el carácter remunerativo o no remunerativo, porque esto es lo que finalmente determina el costo de la planilla de estos trabajadores, ¿no?, para el empleador. En este caso tenemos como ejemplos de conceptos remunerativos los bonos por productividad, los bonos vinculados al desempeño, que como hemos comentado están vinculados directamente a la prestación del servicio, son una respuesta a la prestación del servicio del trabajador. Y como conceptos no remunerativos tenemos bonos por instalación, tenemos bonos por firma de contratos, bonos por ingreso, etcétera, que son, también tienen esta característica común de que son liberalidades, ¿no?, otorgadas por la empresa, y bueno, como comentábamos, también las utilidades voluntarias. Ahora le doy el pase a la doctora Ivy para que nos pueda comentar sobre los aspectos tributarios. Gracias, Anita, por el pase. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Buenos días. Por favor, no se olviden de, si tienen alguna pregunta, dejarlo en el chat de preguntas para poder volver con ellas hacia el final de la presentación. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor. Como ya había adelantado Paola al inicio, hay una diferencia entre, digamos, la visión migratoria y la incidencia tributaria que puede tener en el caso de un extranjero que viene a vivir en el país, porque ahí tenemos que analizar la condición de domicilio o no en el país para efectos tributarios, que puede ser diferente y no está vinculado con la calidad migratoria que pueda tener este extranjero en el país. En este caso, para poder determinar un poco el tema del domicilio, se tiene que considerar que la norma tributaria considera que son domiciliados en el Perú los peruanos que tengan domicilio en el país, pero también los extranjeros que han residido o permanecido en el país más de 183 días calendarios durante un periodo cualquiera de 12 meses. En este caso, hay que tomar en cuenta que el domicilio se determina en función a la condición que se tenga al 1 de enero del ejercicio fiscal. Y existe un supuesto que vamos a explicar más adelante, donde, digamos, es una excepción a la regla, pero siempre se tiene que analizar cuál podría ser la condición al 1 de enero del año. En el caso de los contribuyentes que se consideran domiciliados en el país, estos se van a encontrar gravados por su renta de fuente mundial, es decir, sus rentas de fuente peruana y también sus rentas de fuente extranjera. En cambio, los contribuyentes no domiciliados, solo por sus rentas de fuente peruana. Y esto es una distinción importante porque un extranjero puede venir al Perú a trabajar y puede tener la condición de no domiciliado, y en ese caso se analizará las rentas de fuente peruana que genere en el país, pero no va a estar grabado, digamos, por rentas de fuente extranjera que pueda recibir en otra jurisdicción. De otro lado, en cambio, los contribuyentes domiciliados, como les habíamos explicado, sí van a tener el tema de considerar no solo sus rentas de fuente peruana, sino también las rentas de fuente extranjera, que podrían ser diversas, ¿no?
dividendos, intereses generados por inversiones que tengan fuera del país. De otro lado, es importante, como les habíamos adelantado, para poder cambiar la condición de domicilio en el caso, por ejemplo, de un extranjero que tiene que tener un periodo de permanencia de 183 días calendarios en un periodo cualquiera de 12 meses, para poder computar el plazo de permanencia se van a tomar en cuenta los días de presencia física, aun cuando la persona esté presente en el país solo parte de un día, incluyendo el de llegada y de partida. Y el inicio de dicho cómputo se va a realizar desde la fecha en que la persona retorna al país. Y en el caso de, para poder computar el plazo de ausencia, no se va a tomar en cuenta el día de salida del país ni del retorno, y el inicio de dicho cómputo se realizará desde la fecha en que la persona salga del país. Ahí es importante tomar en cuenta que este plazo, digamos, estos 183 días que se tienen que cumplir en un periodo calendario de 12 meses, no significa que tengan que ser los 183 días seguidos. Este plazo se puede contar, puede el extranjero, por ejemplo, permanecer en el país en un viaje un mes, luego retornar a su país, a cualquier otro país, luego venir por 2 meses, y ahí vamos a tener que contar un poco sobre la base del certificado de movimiento migratorio, si es que estaría dentro de un plazo cualquiera de 12 meses, los más de 183 días que requiere la norma tributaria. Siguiente, por favor. Y acá vamos a ir un poco a un ejemplo práctico de una persona natural extranjera que es contratada por una empresa peruana y que permanece más de 183 días calendarios. Digamos que esta persona tiene todos los requisitos que requiere una empresa, así que en septiembre de 2024 ingresa al país. Luego vamos a ver, hacia enero de 2025, a nosotros como empleador peruano vamos a tener que evaluar si cumplió o no el requisito de permanecer más de 183 días calendario en el país, pero un poco ahí simplemente a grosso modo de septiembre a enero de 2025 no se van a cumplir esos 183 días calendario. Y por lo tanto al 1 de enero del ejercicio 2025 vamos a tomar en cuenta que este extranjero va a permanecer con la condición de no domiciliado, no solo en el 2024, sino también durante el 2025. Y la implicancia que puede traer ello es que hay una diferencia en las tasas aplicables dependiendo de la condición de domiciliado como de no domiciliado. En este mismo ejemplo, digamos que en el 2025, con entradas y salidas, esta persona extranjera va a seguir permaneciendo en el país y va a cumplir con permanecer estos 183 días calendario, más de 183 días calendario. Entonces, de nuevo, el empleador a enero de 2026 hace la evaluación y va a determinar que a partir del 1 de enero este extranjero adquiere la condición de domiciliado. Y a partir de 2026, pues se le dará el tratamiento tributario correspondiente a las personas naturales domiciliadas. Siguiente, por favor. Y ahí, justo como estaba adelantando en la diapositiva anterior, sí existe una diferencia en considerar a alguien como domiciliado para efectos tributarios como un no domiciliado, porque va a haber una diferencia en las tasas aplicables. Como una persona natural domiciliada, se va a aplicar la tasa progresiva acumulativa que va del 8 al 30%. Y esto va a ser aplicable por las rentas de trabajo dependiente, las rentas de trabajo independiente, y también en caso de las dietas, sueldos y cualquier tipo de remuneración que empresas domiciliadas paguen o abonen a sus directores o miembros de sus consejos u órganos administrativos que actúen en el exterior. En cambio, en el caso de una persona natural no domiciliada, sí van a haber, digamos, una tasa que no está tampoco sujeta a las deducciones, a la deducción de 7 UITs o más las 3 UITs, dependiendo de ciertos gastos que tiene una persona natural domiciliada, sino que la persona natural no domiciliada, por ejemplo, en el caso de rentas por trabajo dependiente, se le va a aplicar 30%. En el caso del trabajo por trabajo independiente, se le va a aplicar una tasa efectiva del 24%. Y en el caso de dietas o remuneración de empresas domiciliadas que paguen a sus directores o miembros de sus consejos u órganos administrativos, ahí va a depender, ¿no? Si es dieta, si es por trabajo independiente, 24% o 30% en ciertos casos.
Y ahí solo me detengo un ratito porque en la parte que explicó Paola, comentó que en el caso de los domiciliados en algún país miembro de la CAN, es decir, Ecuador, Bolivia, Colombia, sí existe un informe, un pronunciamiento de la SUNAT, donde sobre la base de un artículo de de la decisión, sí hace un tratamiento, les da a esos nacionales un tratamiento similar a las personas naturales domiciliadas en el país. Es decir, si un colombiano, ecuatoriano, boliviano viene y trabaja dentro del país contratado, por más que no adquiera la condición de domiciliado, es decir, no permanezca dentro del país los más de 183 días, sino cambie su condición, se le va a aplicar las mismas tasas progresivas acumulativas que a un domiciliado. Ahí sí no creemos que vaya de la mano, o sea, que le apliquen estas tasas progresivas acumulativas no significa que su condición cambie a domiciliado, sino simplemente lo que está tratando es de no otorgar un tratamiento tributario distinto a estos nacionales que pertenecen, que son de algún país miembro de la CAM. Entonces, en este caso sí existe un pronunciamiento de la SUNAT, el informe 183-2010, en el caso de no domiciliados en el Perú que provienen de alguno de estos países, ¿no? Ecuador, Colombia, Bolivia. Entonces ahí sí hay que tener cuidado si es que alguna empresa peruana contrata a alguno de estos extranjeros nacionales de alguno de estos países, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, como estaba comentando, es este caso especial de los domiciliados por la decisión 578 y es este tratamiento tributable aplicable a las personas domiciliadas en los otros países miembros, ¿no? Acá simplemente para repasar lo que anteriormente he explicado, ningún país miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros un tratamiento menos favorable que el que se aplica a personas en su territorio. Entonces, en este caso, como habíamos visto que las personas naturales domiciliadas tenían no solo las tasas progresivas acumulativas que van del 8 al 30% sobre la base de rangos de ingresos, también tienen esta deducción de 7 UITs y esta posible deducción de 3 UITs dependiendo de ciertos gastos, ¿no? Esta deducción de 3 UITs no califica siempre. Entonces, esto sí está aprobado en este informe de 183-2010 de la SUNAT. Siguiente, por favor. Siguiente. Y acá vamos a tocar la tributación de peruanos que puedan ser destacados por su empresa peruana al extranjero. Ahí sí, así como vimos en la otra sección, la forma en la que un extranjero puede adquirir la condición de domiciliado, que es permanecer más de 183 días. También, digamos, hay una pérdida de la condición de domiciliado en este ejemplo de peruanos que pueden ser destacados al extranjero, ¿no? Y ahí uno de los supuestos es cuando una persona natural adquiere la residencia en otro país y haya salido del Perú. En este caso, como les decía, la regla es siempre que a partir del 1 de enero yo tengo que evaluar si esta persona califica o no como domiciliado en el país. Entonces, esta es la excepción a la regla, porque en la medida que se cumplan con estas dos condiciones, es decir, en mayo de 2024, digamos, esta persona obtuvo la visa de trabajo en Suiza y en septiembre de 2024 sale del país. Es a partir de septiembre de 2024 que va a perder la condición de domicilio. Es decir, yo no voy a evaluar al 1 de enero de 2025, sino que se va a entender que desde que se cumplan estas dos condiciones, se va a perder la condición de domiciliado y entonces ahí al ser no domiciliado vamos a tener en cuenta que solo va a estar grabado por sus rentas de fuente peruana y no por sus rentas de fuente extranjera. Siguiente, por favor. Otro de los supuestos de pérdida de condición de domicilio que puede ocurrir, digamos, si tanto a peruanos como extranjeros que hayan adquirido ya la condición de domiciliado, es cuando permanezcan ausentes del Perú por más de 183 días calendarios dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Ahí la pérdida de la condición de domiciliado de la persona natural se va a hacer efectiva a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente.
A diferencia del otro supuesto que, como les digo, es la excepción, no es la regla. Siempre, usualmente, se tiene que evaluar este cambio a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, ¿no? En este caso, solo para poner un ejemplo, en septiembre de 2024 sale del país y a marzo de 2025, digamos, no hay más de 184 días fuera del país. Entonces, todavía va a permanecer como domiciliado durante 2024, durante 2025, y en el 2026 se volverá a hacer la evaluación si es que ha permanecido fuera del país más de 183 días calendario dentro de un periodo cualquiera de 12 meses, y en este caso, que sí se cumpliría porque esta persona permanece fuera del país, al 1 de enero 2026 calificaría como no domiciliado. Siguiente, por favor. Luego hay una regla específica para los peruanos, para la recuperación de la condición de domicilio, y acá los peruanos van a recobrar la condición de domiciliados cuando retornen al país, salvo que lo hagan en forma transitoria, permaneciendo en el país más de 183 días calendario o menos dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Y acá sí me voy a detener un rato porque, digamos, hay diferentes posiciones en doctrina de cuándo debo considerar que recobró, en este caso, el peruano que reingresa, retorna al país. Nosotros consideramos que en los pronunciamientos de la SUNAT, que en el pronunciamiento 98-2016 y el 192-2016, en este caso sí tenemos que evaluar si es que el retorno fue temporal o permanente. Y para determinar qué ha sido permanente, se tendría que cumplir con esta regla objetiva que el peruano retorna al país por más de 184 días. Si es que no se cumpliría esta condición, o sea, el peruano reingresó al país, ¿no? Y retorna, tendría que esperar que efectivamente se cumplan este plazo de 184 días para considerar que a partir del 1 de enero de 2026 cambia la condición a domiciliado. Siguiente, por favor. Y acá de nuevo, un poco recordando el tratamiento de las rentas de fuente peruana en el caso de personas naturales domiciliadas y no domiciliadas, ¿no? Que existe sí, en el caso de personas naturales no domiciliadas, hasta que no adquieran la condición de domiciliado, van a tener una tasa mayor, porque no va a tener ninguna deducción, va a ser 30% si es trabajo dependiente, 24% si es trabajo independiente, o en el caso específico de estas dietas o sueldos que paguen a los directores o miembros del consejo administrativo que actúen en el exterior, podrá ser 24-30 versus en el caso de personas naturales domiciliadas que sí tienen esta deducción de 7 UITs más las 3 UITs en el caso de ciertos gastos, y la tasa progresiva acumulativa que va del 8 al 30%. Siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de una persona natural domiciliada que obtenga rentas de fuente extranjera, ahí esas rentas de fuente extranjera se suman a las rentas de trabajo y también se les aplica esta tasa progresiva acumulativa del 8 al 30, ¿no? En este caso, por ejemplo, un peruano que sale del país y que no pierde la condición de domiciliado, esas rentas que van a tener, por ejemplo, de un empleador extranjero, van a sumarse en el año a las rentas obtenidas, por ejemplo, de fuente peruana, y se les va a aplicar la tasa progresiva acumulativa del 8 al 30. Siguiente, por favor. Y ahora un poco poniéndonos en un caso práctico de la documentación de soporte que podría solicitar el empleador en el caso que un trabajador sea destacado, haga trabajo remoto desde otro país, ¿no? Simplemente porque la política que tiene el empleador le va a permitir hacerlo. Como también se tiene que ver desde el lado del empleador esta obligación, porque el empleador como tal tiene la obligación de retener, pero tiene la obligación de retener la renta de fuente peruana. Entonces, cuando este trabajador suyo realiza el trabajo desde otro país, ahí la renta que obtiene va a ser una renta de fuente extranjera porque el trabajo no se realiza dentro del país. Y ahí, ¿qué herramientas tiene el empleador para poder protegerse y para poder saber o para poder sustentar ante una fiscalización
cuál ha sido, por qué ya no retuvo el impuesto a la renta, por ejemplo, de este empleado, ¿no? Y ahí unas alternativas de documentación de soporte que podría tener el empleador sería que el trabajador, a través de una carta o una declaración jurada, le indique que a partir de cierta fecha el trabajo va a ser realizado desde fuera, ¿no? Desde otro país. Otra forma también sería el envío mensual del movimiento migratorio para efectos de que también el empleador evalúe si les corresponde o no el cambio de la condición y también ver si tiene la obligación de retener o no. Luego también establecer un procedimiento interno en el que se señalen las comunicaciones que deberá realizar el trabajador en el supuesto que decida realizar su trabajo desde fuera del país, ¿no? Y ahí sí tenemos que prestar atención porque, como les había mencionado en el cuadro con las diferencias de las tasas, sí existe un supuesto de renta de fuente peruana, es decir, donde ahí el empleador todavía tendría que retener el impuesto a la renta. En el caso de los directores o miembros de consejos u órganos administrativos de una empresa peruana que actúe en el exterior, ¿no? Y cuyo pago provenga de una empresa peruana. Porque ahí es un caso raro donde el trabajo puede ser realizado desde fuera del país, es decir, no estamos bajo la regla general del artículo 9, y igual el Perú, digamos, va a ser el llamado, va a tener potestad tributaria sobre esa renta, aun cuando se preste desde el exterior, siempre que sean directores o miembros de un consejo u órgano administrativo, que podría ser un gerente, y que actúen en el exterior, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí no sé si tengamos tiempo para los casos prácticos o tal vez voy a ir muy rápido por los casos prácticos para poder tener 5 minutos para absolver las consultas. Acá tenemos el caso de un trabajador peruano, ya que no es director ni miembro del órgano de administración, que como digo es un supuesto especial de renta de fuente peruana, al que hay que estar atentos también, que decide mudarse a España en agosto de 2024, ¿no? Y seguir realizando el trabajo remoto desde dicho país para la sociedad peruana, ¿no? Ese trabajador no tendría salidas previas del país en los 12 meses anteriores. Y ahí tendríamos que evaluar como empleador es la salida del país agosto 2024, hacia agosto 2025 va a tener más de 184 días fuera del país, pero el 1 de enero de 2025 no va a cumplir con la condición de que esté más de 184 días fuera. Por lo tanto, 2024-2025, este trabajador peruano va a seguir manteniendo la condición de domiciliado y el empleador como tal va a tener que realizar la retención solo de la renta de fuente peruana, es decir, por la parte local del trabajo que se realizó. Por la parte, digamos, cuando el trabajador sale del país, esta renta se vuelve una renta de fuente extranjera. El empleador no tendría la obligación de retener, pero sí el trabajador, al momento de presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta, tendrá que sumar a sus rentas de fuente de trabajo, sus rentas de fuente extranjera y calcular su impuesto a la renta. Entonces, ahí también tendríamos que ver la obligación que tiene el trabajador de estar atentos de cuáles son sus obligaciones tributarias a cumplir en el Perú. Y digamos, ya bajo esta regla de la ausencia del país, este trabajador va a perder su condición de domicilio en el 1 de enero de 2026, ¿no? Siguiente. También podemos poner el caso de la contratación remota de un peruano para que preste servicios que no califican como asistencia técnica, que es de un peruano que vive en Argentina hace más de 3 años y para efectos tributarios califica como no domiciliado en el país porque no ha tenido, digamos, una estancia, una permanencia en el país de más de 183 días dentro de un periodo cualquiera de 12 meses, ¿no? Como este no domiciliado va a realizar un trabajo desde fuera del país, esta renta que obtenga va a ser una renta de fuente extranjera. No va a estar grabado con el impuesto, digamos, en el Perú, y por lo tanto tampoco el empleador, la empresa peruana que contrató a este peruano que está residiendo en Argentina, no va a tener la obligación de retener. Y acá sí, justo poníamos que no califican como asistencia técnica porque también hay cierta clase de servicios
como el de asistencia técnica, que pueden ser prestados desde fuera del país, pero podrían sí ser considerados como renta de fuente peruana si la utilización económica se da dentro del Perú, ¿no? Por eso ahí un poco hacíamos incidencia de que no, este servicio que va a prestar este argentino no va a calificar como asistencia técnica, porque ahí podríamos estar en otro supuesto y podría considerarse renta de fuente peruana. Siguiente, por favor. Y luego tenemos una contratación remota de una persona domiciliada en Panamá para que ejerza cargo de director de una sociedad peruana, ¿no? Es un no domiciliado que va a recibir una renta de fuente peruana por este supuesto específico del artículo 10, que sí permite que la dieta, sueldo, remuneración que se pague a un director que actúe fuera del país y cuyo pago sea de una empresa peruana, se va a considerar renta de fuente peruana. Entonces, en este caso en específico, por más que sea un no domiciliado, como hemos visto, los no domiciliados sí van a estar grabados por su renta de fuente peruana, y esta renta es una renta que califica como tal, y va a tener el empleador la obligación de retener el impuesto a la renta que corresponda, ¿no? Entonces, esto sí es un caso específico de que hay que evaluar cuando contratemos a quienes puedan ejercer algún cargo de director o de un órgano de administración que podría ser la gerencia y que va a estar trabajando fuera del país, ¿no? Y eso sería todo por mi lado. Gracias por acompañarnos y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, Ivy, muchas gracias, Anita. Vamos a responder algunas preguntas que nos han llegado. Una de ellas es, en el caso del trabajador extranjero pertenezca al CAN, ¿debe presentar certificado de residencia para acogerse al convenio? Desde el punto de vista migratorio, no es necesario presentar ningún certificado de residencia, bastará simplemente acreditar su nacionalidad con la presentación del pasaporte, ¿no? Y a nivel tributario, entiendo que sí, Ivy. Sí, en el caso tributario, esta decisión 578, digamos, es distinta a otros convenios para evitar la doble imposición porque no regulan este tema de certificado de residencia, pero desde un punto de vista un poco conservador diríamos que sí, que lo soliciten para poder aplicarles ese tratamiento tributario como una persona natural domiciliada, ¿no? Perfecto. Otra pregunta es, si se desea concluir de manera anticipada el contrato laboral con un extranjero sin causa justa, ¿se paga indemnización al trabajador extranjero? De ser así, ¿cuánto sería la indemnización? Anita, ¿nos puedes ayudar con esta consulta? Sí, claro. En este caso, debemos primero considerar si el trabajador está contratado a plazo indefinido o a plazo fijo, ya que las indemnizaciones varían dependiendo de estos supuestos. En este caso, la normativa aplicable es la que nosotros conocemos, la laboral, es decir, si fuera un contrato a plazo fijo, es una remuneración y media mensual por cada mes dejado de laborar, y en el caso de un contrato a plazo indefinido sería una remuneración y media por año de servicio, ¿no? Perfecto. Hay otra consulta. Para aplicar la tributación más favorable aparte de la CAN, ¿existen otros convenios, Mercosur, convenios bilaterales? Ahí, digamos, yo creo que podría haber una confusión. Lo que sí existe es que el Perú sí ha suscrito convenios para evitar la doble imposición. La decisión 578 es la que es aplicable para la CAN. Y en el caso del tratamiento tributario se tendrá que revisar el convenio de doble imposición dependiendo del país de residencia del trabajador que se desea contratar. Tenemos suscritos con Canadá, Brasil, Chile, Japón, para poner algunos ejemplos, México, y ahí se deberá evaluar, digamos, cuál de los países tiene la potestad tributaria para poder gravar, porque podría ser que para evitar un caso de doble imposición en el país, pues solo se permita gravar al país, digamos, en la medida que no se cumplan esos 183 días, solo el país de residencia y ya no se grave en el Perú, pero se tendrá que evaluar un poco caso por caso dependiendo del convenio para evitar la doble imposición. Perfecto.
Otra pregunta es, buenos días, consulta, ¿qué aspectos principalmente fiscaliza SUNAFIL en la contratación de extranjeros en el Perú? Usualmente, ¿por qué multan a una empresa en la contratación de extranjeros? Em, La fiscalización en temas de extranjeros es bastante baja, sin embargo, los casos que hemos visto es respecto del cumplimiento de los porcentajes limitativos, ¿no? Muchas empresas incurrieron en error al momento, por ejemplo, de contratar ciudadanos extranjeros a raíz de toda la migración de los ciudadanos venezolanos en el país. Entendieron que los beneficios migratorios que se le dieron a estos ciudadanos venezolanos también aplicaba para el tema laboral. Entonces, el tema de su contratación fue realizada de forma incorrecta, ¿no? A raíz de este problema que se hizo general, están realizando fiscalizaciones para ver el cumplimiento de los porcentajes limitativos o no. Y a raíz de estas fiscalizaciones también realizan respecto del pago de beneficios, ¿no? A ver, hay otra consulta. Dice, en el caso de la contratación de un extranjero que brindará sus servicios de marketing desde su país, Argentina, a la empresa que se encuentra en Perú, ¿cuál es el tratamiento laboral en ambos países? ¿Qué requisitos se le requerirá en el extranjero y qué aspectos debe tener en cuenta tanto el extranjero como la empresa peruana a fin de evitar contingencias con SUNAFIL o la entidad que fiscaliza al extranjero en su país? Anita o Ivy, desde el tema tributario y laboral, y yo respondo el aspecto migratorio. Sí, bueno, en el caso de contratar a un trabajador extranjero para prestar servicios a una empresa peruana, no, en este caso no me queda totalmente claro si lo va a hacer de manera remota desde Argentina o si va a prestar servicios presencialmente aquí en Perú, ¿no? Pero si fuera presencialmente aquí en Perú, aplicarían todos los temas migratorios, como ya los ha conversado Paola. ¿Qué requisitos se les requerirá? Va a depender del tipo de contratación que se le va a dar, del convenio al que se van a adecuar, que va a comentar Paola más adelante. Y qué aspectos se debe tener en cuenta tanto el extranjero como la empresa peruana a fin de evitar contingencias. Bueno, el tema de la calidad migratoria, el tema de que el contrato debe estar inscrito y aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, respetar los plazos, ¿no? Ser muy cuidadosos con el plazo, la fecha de inicio de la prestación de los servicios y con la fecha de fin, si es necesario prorrogarlo, ¿no? Antes de que se venza. Bueno, creo que eso es principalmente, ¿no? Es el tema laboral. Ahí desde el tema tributario, como, digamos, asumiendo que ese trabajo se va a prestar de manera remota, esto va a calificar como una renta de fuente extranjera y en la medida que sea considerado no domiciliado, eh, para efectos tributarios en el Perú, ahí no hay una obligación de esta empresa peruana que lo estaría contratando de hacer retención del impuesto a la renta y esta persona tendrá que ver bajo su legislación local cuáles son sus obligaciones tributarias, ¿no? Sí, desde el aspecto migratorio, indudablemente el extranjero sí o sí tiene que obtener la calidad migratoria habilitante, que es la de trabajador, para que sea incorporado a la planilla de la empresa peruana, ¿no? Lamentablemente la norma migratoria no va de la mano con la realidad laboral actual, ¿no? Es una norma que data de hace mucho más de 20 años, entonces está bastante desfasada. Bajo esta línea, a pesar que el ciudadano extranjero no va a prestar servicios en el Perú directamente, tiene que obtener una calidad migratoria que le permita realizar actividades generadoras de renta y de trabajo en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos tiene que tener en cuenta la empresa? Por ejemplo, que el extranjero obtenga la calidad migratoria, como le hemos mencionado, y que evite la pérdida de esta calidad migratoria, para lo cual deberá ingresar como mínimo dentro de los 180 días siguientes para no llegar a la cuantía de días para que pierda la residencia a nivel migratorio, ¿no? Que es 183. Eh, Dice, si fuera bajo los alcances del 689, ¿cuál sería la indemnización en caso de la terminación de contrato extranjero? Eh, Este, Anita, creo que es como consecuencia de la primera pregunta de la desvinculación.
Eh, a ver, un Bueno, segundo. pero igual yo ayudo a Anita. Es Sí. tal cual ha mencionado Anita, el tratamiento que se le da a los extranjeros es el mismo que se le da a los nacionales, ¿no? Se paga una indemnización equivalente a sueldo y medio por cada mes dejado de percibir, dejado de elaborar en el caso de contratos a plazo determinado y de sueldo y medio por cada año de servicios prestados en la empresa en caso de contratos a plazo indefinido, ¿no? No sé si ustedes visualizan otra consulta, chicas. No, creo que esas son todas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar. Espero que haya sido de su ayuda y cualquier consulta o duda que les pueda surgir pueden enviárnoslo al correo del estudio y de igual manera el video y la presentación va a estar cargado en nuestro blog. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un Chao, buen chao. día. Chao, chao. Chao, chao.